Ok, bueno, tengan todos buenas noches, como habíamos acordado. Vamos hoy a hacer un repaso sobre la parte más importante de cada módulo y sobre todo aquellos aspectos que por lo general son consultados en la evaluación oral. Antes de iniciar con los temas, vamos a recordar algunos aspectos de la evaluación como un proceso eh, oficial, es decir, se debe guardar un protocolo. Eh, Así como ya le enviaron las fechas a cada uno y la hora para llevar a cabo su proceso, también le debieron haber informado acerca de pues la vestimenta. No se trata de que deban gastar dinero en una ropa nueva para estar una hora proyectándose en una cámara, no. Lo que se quiere es que evidentemente tengan una ropa algo más formal, ¿verdad? En este caso las chicas, pues una blusa y tal vez posiblemente una chaqueta, y si no tiene una chaqueta, pues una blusa, digamos, seria, por darle un nombre, pues no es que ustedes no usen ropa seria. Y en el caso de los caballeros, por lo general se estila es una corbata con su camisa o incluso pueden ponerse un saco, ¿ok? En ese aspecto, digamos, es el tema de la vestimenta. Segundo, como cada uno ya tiene un horario, deben estar, yo creo que se los había dicho en algún mensaje de WhatsApp. Si alguno trabaja, por ejemplo, y le corresponde a las 10, a las 11 de la mañana, yo le recomiendo que pida un permiso de toda la mañana y si es en la tarde, que pida la tarde. ¿Por qué? Porque lo más que puede pasar es que le descuenten la tarde, pero va a haber problemas si no se presentan a la hora. Entonces es mejor que ustedes, si es en la mañana, tengan disponibilidad en la mañana, igual en la tarde. No se conecten, sino unos 3 minutos antes, máximo 5 minutos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si le toca en horarios intermedios, por ejemplo, a las 9 de la mañana, hay un estudiante de 8 a 9. Si le corresponde a las 10, hay uno de 9 a 10. Entonces, como son 45 minutos para cada estudiante, de los cuales va a estar de entre 12 y 15 minutos con cada jurado, los otros 5 minutos son para vamos a decirlo así, la apertura, pues darle la bienvenida, explicarle cuál es el protocolo, pues lo voy a repetir nuevamente, y los otros 10 minutos finales para deliberar los 3 jurados y asignar una nota y un dictamen. Entonces, es normal que algunas veces uno se pasa 2, 3, 4 minutos, ¿verdad? Es posible. Uno trata de no hacerlo. Así que si ustedes se conectan y le dicen no los aceptan, no se preocupen, ese es que no hemos terminado con el anterior. Cuando ustedes se conecten, se supone que ya probaron no solamente su computadora, sino también la aplicación Teams. Bueno, los que se estén conectando, evidentemente ya la están probando. Que funcione el micrófono y la cámara. Si no, no se lo van a realizar la evaluación, la, la, la socialización. Deben tener eso ya probado. Cuando ustedes se conecten, además de darle los buenos días o las buenas tardes, le van a dar el protocolo. Y lo principal del protocolo es, además de presentar el jurado, es indicarle que hay 4 criterios que se evalúan. El primer criterio es el dominio de competencia. O sea, el jurado quiere escucharlos a ustedes, conversar, porque es una conversación. Cuando le pregunten por A o por B o por C, ustedes deben responder de manera tranquila, equilibrada. Recuerden que no existen los nervios, eso se llama ansiedad. Para los que estudian psicología, saben que eso se llama ansiedad. Y una de las características de la ansiedad es que la persona está dudosa, tiene pensamientos negativos, temerosos, puede incluso bajar su autoestima, se le entrecortan las palabras, no es capaz de sostener un diálogo, ¿verdad? Respirar, tener aire en los pulmones y mantener varias palabras secuenciales como lo estoy teniendo yo ahorita. Todo eso son características de ansiedad. Y la ansiedad, el jurado, pues está claro en eso. Solo
que les pedimos pues que tranquilícense, porque si ustedes se prepararon, no hay ningún motivo para temer. Por el contrario, deberían estar felices, alegres y contentos, porque a partir del 20 de junio de este mes, los que vayan avanzando y avanzando le van a decir aprobado con tanta. Se me fue un momento la señal. Le van a dar la fecha para el acto de graduación, pero ahorita antes de eso debemos centrarnos en la evaluación. ¿Qué quiere el jurado, señores? El jurado lo que quiere es cuando le pregunte. Por cierto, la regla, la norma nos exige a nosotros, los jurados, comenzar a preguntar desde lo más general, lo más sencillo, si lo quieren llamar así, lo más fácil, si lo quieren llamar así, e ir avanzando. O sea, no es que vamos a llegar con el módulo 5 o con el módulo 4 a preguntar qué es una evaluación del desempeño, cuáles son los métodos de manejo de incidentes y conflictos. No. Vamos a empezar. ¿Qué le pareció a usted la especialización? ¿Qué fue lo que más le gustó? Ah, me gustó mucho reclutamiento, selección. Ah, bueno, hábleme un poco de qué se acuerda usted de reclutamiento, de selección. Ah, bueno, ahora mencióneme un método de reclutamiento, un método de selección, una técnica de selección. Mencióneme eh, cuáles pueden ser las causas por las que una persona decide contratar a otra. O sea, preguntas generales. Dígame 3 objetivos de la administración de recursos humanos, cosas como esas. Hábleme de las eras, cuáles fueron las eras bajo las cuales hemos avanzado en la administración de recursos humanos. Entonces, pero eso no significa que yo me lo sé. Lo que significa es que yo debo tener una claridad de lo que me están preguntando y saber expresarlo. Y aquí me quiero detener. Muchos de ustedes trabajan, muchos no trabajan. Ninguno, al menos en esta materia, en esta carrera se ha graduado. Puede ser que algunos tengan otra carrera, no lo sé. Pero el punto es que es comprensible que ustedes no tengan esa vasta experiencia profesional. Eso lo comprendemos. Pero tampoco se puede permitir que el estudiante, en este caso ustedes ya no son estudiantes, son egresados porque ya cumplieron todo el pensum de los 10 ciclos. Ahorita son egresados de la carrera y están en la especialización. De hecho, ya terminaron la especialización. Los que van a la evaluación es porque aprobaron los 5 módulos, ¿verdad? Entonces, lo que se pide es que tenga un lenguaje, una comunicación, algo profesional. O sea, una cosa son palabras que no entran en la lengua española. Otra cosa es que algunos hablan con muchos refranes y no es que queremos cambiar la cultura de El Salvador, sino que imagínense que estamos en una entrevista de trabajo y queremos pues dar una buena impresión. Y tercero es que ustedes como profesionales, en el libro que utilizaron de Chavenato y cualquier otro libro, yo les compartí como 8 o 10 libros, ahí no se habla con refranes. Entonces, no estamos pidiendo que sean unos eruditos, pero que sí tengan un equilibrio en cuanto a la forma de expresarse, ¿verdad? Eso se evalúa. Entonces, lo primero que le van a evaluar es el conocimiento y las capacidades. Lo segundo, que usted sepa argumentar, que si yo le pregunto, eh, ¿por qué es importante hacer el proceso de selección? Ustedes me van a responder, porque en ese proceso se llevan a cabo una serie de pruebas que pueden ser de conocimientos, de habilidades, de destreza, de actitudes psicométricas, incluso el polígrafo, porque el evaluador o el entrevistador quiere detectar cuánto conocimiento tiene ese aspirante en función al cargo que está buscando. Por eso es importante llevar a cabo las pruebas. Ahí ustedes me lo están argumentando, ¿verdad? Me lo van a decir con sus palabras, no con las mías, con sus propias palabras. Y cuando ustedes le pregunten, por ejemplo, dígame qué es la evaluación del desempeño, ustedes van a decir, es un proceso que sirve para determinar el nivel de cumplimiento de las tareas o actividades que se le asigna a una persona en su área de trabajo. Ese es un concepto claro, sencillo, no rebuscado. Ahora, cuando le digan a usted, bueno, denme un ejemplo de eso, usted va a decir, bueno, un ejemplo puede ser que el gerente del departamento, a través de la asesoría de recursos humanos,
se lleva a cabo la evaluación del desempeño. Entonces, recursos humanos define el método, ¿se acuerdan de los métodos, verdad? Método, escalas gráficas, incidentes críticos, frases descriptivas, por punto, etcétera, o 360, EPO, 90 grados, etcétera. Recursos humanos definen las políticas, definen las fechas, capacita a los evaluadores y se ejecuta el proceso. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere escuchar el jurado. Si usted da un ejemplo, perdón, si usted responde a una pregunta, que usted pueda dar un ejemplo sencillo, sencillo, ¿ok? Lo otro que le van a evaluar es, como ya le dije, los conocimientos, la capacidad de argumentación, el equilibrio emocional, eso es lo que le está hablando ahorita, la ansiedad, cómo se comporta el estudiante durante el proceso. Yo tengo una historia de esto y puedo escribir un libro de todos los casos que uno tiene como experiencia. Hay personas que de la ansiedad lo que hacen es reírse y uno algunas veces piensa que se lo está tomando con poca seriedad y uno le pregunta y dice, lo que pasa es que ellos dicen mis nervios, pero ya saben que es la ansiedad. Mi ansiedad es que a mí me da por reír. Por eso yo les pregunto siempre, antes de comenzar, caballero o señorita, usted quisiera decirnos algo muy particular de usted, por ejemplo, cómo maneja la ansiedad, cuando se le olvida algo, cómo lo maneja, porque nosotros lo podemos orientar. Entonces, y lo otro que le van a evaluar, bueno, evidentemente es la presencia, pues, y por eso les digo, no estamos diciendo que vayan a gastar dinero, no. Pero sí, imagínense que van a una entrevista de trabajo, pues, que las chicas no van de lujo, pero van serias, pues, como profesionales, igual los caballeros. Ok, terminado eso, se desconectan no de Teams, sino de la sesión, y a los 5 minutos lo volvemos a llamar. Te van a ver el mensaje entre la sesión y ahí le leemos el acta, y el acta puede ser aprobado o reprobado. Por supuesto que no vamos a pensar que sea reprobado, porque desde ya ustedes tienen que estar optimistas. Eso es programación neurolingüística. Pensar que para eso aprobaron la carrera, la especialización y que en 45 minutos le van a decir aprobado. ¿Y por qué le van a decir aprobado? Porque me preparé, porque estudié, porque tuve un método de estudio, estudié solo, estudié con un compañero, una compañera, pero estudiamos, nos preparamos, simulamos. Yo le dije varias veces que simularan esto. Entonces, después de allí, como ya le digo, se cierra la sesión y a ustedes le envían por correo un acta original, una imagen donde está la firma de los 3 jurados y donde está la firma del director de egresado y graduado, y eso ratifica que usted cumplió todos los procesos y ahora lo que está esperando es comprarse el vestido, el traje para ir bien elegante el día de la graduación. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí nos vamos a votar maquillándose las chicas, los vestidos, los tacones, los caballeros con su mejor traje, corbata, camisa, zapatos, y a divertirse y a celebrar con la familia. Pero para llegar a eso, nos quedan 45 minutos. Entonces, lo que pretendo hoy no es enseñarle mucho, sino repasar lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Y por eso yo les di un cuestionario que yo lo he recopilado. Yo toda evaluación que tengo y veo que un jurado lanza una pregunta que no está ahí, yo la grabo, yo la anexo allí y siempre lo comparto con los estudiantes. Al principio le compartía 10 preguntas, luego fueron 20 y ahora imagínense, hay más de 100 preguntas. Y esas son las preguntas que formulan. Ahora, no quiero que vayan a pensar que eso es la única fuente de información para aprender. Ustedes tienen sus apuntes de sus 4 módulos, tienen del mío el módulo 5. Si ustedes se ponen a ver los laboratorios que yo les hice, eran preguntas que le van a formular en la evaluación. Si se ponen a ver, fui condescendiente. En el examen parcial lo que hice fue unir todas las preguntas de todos los laboratorios para que las volvieran a responder, para que las volvieran a pensar y para que no se les olvidara. Pero ese es del módulo 5, ¿verdad? Del módulo 4 tienen el cuestionario más todos los que sus docentes anteriores trabajaron con ustedes. ¿Ok? Bueno, no sé si antes de empezar tienen alguna pregunta sobre el protocolo, yo sé que le enviaron el calendario, pero si alguno tiene problemas, tiene que desde ya, y ya se los había dicho en el chat anteriormente, si tienen problemas tienen que decirlo desde ya,
No lo pueden decir ni un día antes ni media hora antes. Tengo casos que algunos me han dicho en otros momentos, tengo que viajar, yo estoy trabajando, tengo una chica que está trabajando en el programa de El Salvador, Canadá, pero está trabajando en un campo de cultivo, que ahí no hay computadora, ahí no hay nada. Tiene el campo de cultivo donde trabaja todos los días y tiene la cama y el cuarto donde duerme. Le cuesta agarrar señal donde está. Ha pensado una solución, una alternativa del teléfono celular, pero no tiene garantía de la estabilidad porque está en el pleno sembradío en los Estados Unidos y otro está en Canadá. Entonces, esa persona ya, no del grupo de ustedes, de otro grupo, yo le dije que con tiempo hablaran con la licenciada Sandra Osorto, que ella es la coordinadora de esta parte, para ver y que por otro lado fuera hablando con su jefe para que le dieran, aunque sea un par de horas de permiso, de moverse a un lugar, en una parte de la ciudad donde haya una conexión y haga su evaluación. Bien, entonces vuelvo a consultar. ¿Alguna interrogante sobre el tema? Bueno, si no hay pregunta, vamos adelante, Carla. Sí, buenas noches, licenciado. Solo una consulta, como al momento de que uno, bueno, llega la hora asignada, ¿verdad? Eh, Uno tiene que conectarse directamente de un solo link o esperar, o cómo sería ahí, porque llega la hora asignada, como usted dijo, usted a veces se tardan que unos minutos más, entonces uno espera a que le envíen algún mensaje o directamente a la hora asignada se tiene que conectar. Bueno, como les he dicho, tal vez unos 3 minutos antes ustedes se conectan y ustedes van a estar en espera. Así como yo les doy entrada a ustedes cuando se conectan algunos, así le van a dar entrada. Mientras ustedes vean que da el mensaje, espera que el administrador le dé acceso, ustedes están ahí esperando, pero a la hora, es decir, por lo menos unos 3 minutos antes, porque algunas veces también terminamos unos 5 minutos antes y uno aprovecha de adelantar, porque se supone que el estudiante, el egresado está por ahí ya conectado, entonces uno le da acceso. O sea, ustedes van a esperar que le den acceso. Si ustedes, porque este team alguna vez es extraño, si ustedes entran y ven que la gente está hablando y ven otras cosas, ustedes se salen. De hecho, se les va a decir, señorita Carla, por favor, espere, sálgase y espera que le demos acceso. Entonces, porque eso significa que no hemos terminado con el otro. ¿Por qué algunas veces no terminamos con el otro? Porque las personas de la ansiedad hablan más de la cuenta. Perdónenme que use ese término. Hablan más de la cuenta y no concretan. Entonces, eso es una evidencia de que no está preparado. La persona cuando no está preparada da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces uno tiene que detenerlo y decirle, ok, te estoy escuchando, pero no te estás centrando en la respuesta. Te voy a repetir la pregunta. Esta es la pregunta. Quiero que me hables de esto. De lo otro no, y quiero que seas preciso. Ya uno le está diciendo con respeto, estás dando mucha vuelta para completar la pregunta o la respuesta. Pero ustedes esperan a que le den acceso. Pero ustedes tienen que conectarse. O sea, ustedes no es que van a entrar a Teams y no le van a dar unirse. Ustedes le van a dar unirse con el enlace que le dan. Por eso en el correo de UFG de ustedes le llegó fecha, horario, no sé si les envían los jurados y el enlace. Y el enlace. Entonces, con eso es que van a ingresar, ¿ok? Bien, no sé, Carla, si eso te aclara. Sí, licenciado, ya me queda muy claro. Muchísimas gracias. Ok, bien, a la orden. Adelante, Douglas. Buenas noches, licenciado Roberto. Buenas noches. Tenía una pregunta con respecto a si nosotros vamos a poder acudir a ustedes en el caso de que haya alguna dificultad. Por ejemplo, a mí me pasó muchas veces que se suponía que la reunión estaba en el calendario y no estaba. Entonces yo acudía por WhatsApp a alguna licenciada o licenciado y le explicaba mi caso y ya me mandaban el link. En el caso de el examen final, en caso de que haya algún problema de ese tipo, igual vamos a poderles escribir a esa hora o
hago la Sí, pregunta. fíjense lo siguiente. No, no, está bien, muy, muy buena la pregunta, Douglas. Fíjense, para Douglas y para todos. Normalmente, la persona que organiza esto, ya le dije, la licenciada Sandra Sorto, normalmente le asigna a uno, pues, 2, 3, 4, máximo 5 estudiantes que uno le haya dado clase. Porque o sea, no pueden asignar, digamos, docentes que no le hayan dado clase a ustedes. Siempre va a haber una coincidencia. No los voy a ver a todos. Eso sí es seguro. No todos van a estar conmigo. Algunos, yo no sé cuáles, porque a mí mi calendario que me dan es fecha, horario y las personas con las que estoy. Yo normalmente soy presidente del jurado, pero son pocas las personas que coinciden. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si Douglas le correspondió con 2 jurados el día 21 a las 9 de la mañana? Y no se puede conectar. Ahí yo les pido que tengan a la mano los siguientes datos. Número telefónico de la licenciada Sandra Osorto de la Facultad de la Dirección de Egresados y Graduados. Y por el WhatsApp me pueden escribir a mí, porque para mí es rápido comunicarme con ella. Pero, por favor, no se les olvide, son cientos de alumnos que atienden. Nombre completo, carnet, fecha y horario que le correspondía. Entonces Douglas me va a decir, mira Roberto, hoy es 21, me correspondía a las 9, son las 9:05, me da error, no me puedo conectar, este es mi número de carnet y yo eso se lo paso a Sandra. Porque Sandra se conecta en todas las reuniones. Ella tiene acceso a todas las reuniones, a todas las socializaciones y está escuchando. Entonces de repente escucha al jurado decir, caramba, Douglas Alexander Guardado no se ha comunicado, no se ha conectado, le toca a las 9, son las 9:05. Entonces ella ya va a saber, mira, Roberto me acaba de escribir y llamar que a Douglas le está fallando la conexión, que le dio error el enlace. Entonces Sandra se comunica con Douglas. Y ahí acuerdan, ¿por qué? Porque se supone que todos van a entrar por el correo institucional. O sea, ustedes pueden acceder al enlace y los lleva a Teams porque ustedes están grabados en una base de datos con su correo institucional, no con el correo personal de cada quien, sino con el institucional. Así funciona Teams en la universidad. Por eso todos tienen un correo, una dirección de correo, mejor dicho. Entonces, si ese fuese el caso, se comunican conmigo por el chat, que es lo más viable, porque mire, puede ser que yo esté en plena evaluación, pero como eso es rápido, yo le puedo le puedo decir, mire colega, discúlpeme Sandra, tengo a Douglas Alexander con fallas de conexión, me acaba de escribir, él está en otra sesión y le correspondía a las 9. Y ya yo le entrego y ya Sandra se encarga. Sandra les va a dar resultados, les va a dar respuesta. Pero esperemos pues que no falle. Pero como estamos hablando de tecnología, normalmente algo falla. Pero esperemos que sea poco, si fuese el caso. ¿Ok, Douglas? Perfecto, Elic, muchas gracias. Bien, de nada. Ok, bueno, de todas maneras, si hay más preguntas las podemos seguir manejando. Vamos entonces a avanzar un poco. Módulo 1. Primera recomendación, tienen que saberse el nombre de los módulos, acuérdense. El nombre de cada módulo tiene que saber. Eso lo van a preguntar. 2, pregunta clave, esta que estoy aquí sombreando, no sé si se sombrea. 3 significados de la administración de recursos humanos y al menos 3 objetivos de la administración de recursos humanos. Eso lo tiene muy claro el libro de Chavenat. Una pregunta, sigo en el módulo 1. Las eras, esta pregunta no va a faltar. Mencione cómo ha evolucionado la administración de recursos humanos a lo largo del tiempo. Ahí le están hablando de las eras. Por eso se lo escribí así, mencione cómo ha evolucionado la administración de recursos humanos a través del tiempo. Es de las eras. Ahí tienen las 3 eras, clásica, neoclásica y la actual o también la era de la información. Y ahí tienen las características que va a querer el jurado. Características que van a responder con sus propias palabras. ¿Okay?
Otra de las cosas que le van a preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, el principal objetivo de la administración. Yo aquí le coloqué, incluso le coloqué 6 para que tomen por lo menos 3. Aquí están los 6. Se parecen mucho en cuanto al significado, pero tiene características. Eso no va a fallar, escríbanlo, no va a fallar esa pregunta. Otra, ¿cuál es el papel? Aquí está en verde. ¿Qué es la función y organización de recursos humanos? Aquí está. Aquí están las 2 respuestas que se las coloqué. Tal vez la segunda no hace falta aprendérsela de memoria, sino el contexto, la B. Pero esa pregunta es probable. Fíjense que ya no digo que es seguro. Es probable. ¿Por qué? Porque el módulo 1 es bien general, es bien teórico y es corto, ¿verdad? Esta sí no va a fallar, señores, y quiero que se la aprendan del libro de Chavenato. Los macroprocesos, aquí los tienen. Mire, y esta pregunta algunas veces es la única pregunta que hace un jurado y le pide, ¿qué le va a pedir el jurado? Mencione los 6 subsistemas, se les puede llamar subsistema, macroproceso, también se les puede llamar macroproceso, algunos le dicen proceso, que conforman la administración de recursos humanos. Ahí está, ahí está. Chavenato en una versión para otra invirtió el orden, pero es lo mismo, es lo mismo. Aquí el orden no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es lo que está aquí abajo, que son los subprocesos. Lo que ustedes ven en letra pequeña son los subprocesos. Entonces, ¿qué le puede preguntar el jurado? Mire, mencióneme los 6 subprocesos que conforman la administración de recursos humanos y dígame de general qué significa cada uno. Y ahora, entonces, ustedes lo dicen, entonces le dicen, bueno, ahora hábleme del número 4, desarrollo. Hábleme de los subprocesos, capacitación, desarrollo personal y desarrollo organizacional. Entonces, ustedes le van a decir, bueno, la capacitación es un proceso que busca crear nuevas competencias en los colaboradores. La capacitación se puede llevar a cabo utilizando diversos métodos o técnicas, ¿verdad? Y el desarrollo del personal, a diferencia de la capacitación, ya es un proceso más a largo plazo, es un proceso estratégico que busca que los trabajadores tengan las competencias que requiere la organización. Y el desarrollo organizacional es la suma de el desarrollo individual, el desarrollo colectivo para alcanzar las metas de la organización. Así más o menos lo tienen que responder. Hay algunos que le preguntan y ahí se le va a ir los 15 minutos. Ese es el riesgo de que un jurado le haga una pregunta completa. Mencióneme los macroprocesos, mencióneme los subprocesos y explíqueme cada uno. Ahí se le va a ir todo. Entonces, normalmente uno pregunta, mencióneme los 6 macroprocesos y pregunta o por uno o por 2 en detalle. Porque esto es largo, ¿verdad? Es sencillo, pero les voy a dar un dato. Como aquí tenemos una variable que se llama tiempo, si ustedes hablan rápido y explican rápido, aunque sea bien, eso le da al jurado más tiempo para hacerle más preguntas. Si usted responde con un tiempo, con un equilibrio de tiempo normal, pausado, pero tampoco como una tortuga, ¿verdad? Entonces, el jurado se le va a agotar el tiempo y va a decir, bueno, cuando yo soy presidente, yo les aviso un minuto antes y levanto la manita esa amarilla. Yo la levanto y el jurado ya sabe que le queda un minuto, que no se puede pasar. Y si se pasa, yo activo mi cámara y le digo, ya no puede más, pues cerramos esta pregunta. Pero este gráfico es fundamental, colegas, apréndanse. Bueno, no es la primera vez que se lo digo ni lo explicamos, ¿ok? ¿Qué le pueden preguntar? Mire, por el 6 no preguntan mucho porque es muy sencillo. Preguntan más integración, organización, retención, desarrollo y remuneración. Desarrollo y remuneración muchas veces son los que más preguntan porque son procesos claves en la parte laboral. Luego le van a preguntar qué es misión, qué es visión, qué son valores, qué son objetivos, qué son estrategias y qué son metas. Eso se lo van a preguntar cuando le consulten qué es la planeación estratégica para el desarrollo del capital humano. ¿Qué van a responder ustedes? Es un proceso donde se definen las actividades con las respectivas estrategias
que permiten alcanzar las metas de la organización o en este caso del Departamento de Recursos Humanos. ¿Cómo está conformado? Por misión, que es el presente, es la razón de ser, y responde a 3 preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Visión es la meta futurista de la organización, es hacia donde quiere proyectarse en el tiempo. Es una imagen, es un deseo, pero se construye con la misión, con el día a día laboral. Los valores son normas o variables que buscan regular el comportamiento de los trabajadores en la organización. Y si le preguntan, dígame 2, 3 valores: respeto, calidad, trabajo en equipo. O sea, son normas que el patrono quiere que ustedes cumplan para ser más efectivos en el trabajo. La tercera, objetivos. Son las grandes metas o grandes logros a alcanzar. Las estrategias es qué voy a hacer para alcanzar esos objetivos. Y la matriz FODA, que se lo van a preguntar, ¿verdad? Es una técnica que permite identificar elementos internos y externos de la organización. Entonces está conformada por las fortalezas, que son internas, pues son de los trabajadores y de la empresa. Las debilidades son internas, de los trabajadores y de la empresa. Las oportunidades son externas, son situaciones que podemos aprovechar para beneficiar a la organización. Y las amenazas son externas, que son riesgos que de hacerse presentes pueden afectar el funcionamiento de la organización. ¿Verdad? Aquí está en la literal G lo que acabo de decirle. ¿A qué pregunta responde la misión? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Le van a preguntar cuál es la diferencia entre cultura organizacional y clima laboral. Primero que nada, la cultura organizacional es un proceso que caracteriza el comportamiento de las personas en la organización con base a las tradiciones, los rituales, las creencias, la forma de trabajo. Y el clima laboral es una percepción inmediata del comportamiento o de la organización o de un área de la organización. Esa es la diferencia. Ahí tienen lo que es y la diferencia, ¿verdad? Como les decía, bueno, aquí está el tema de las eras. Ya lo dijimos ahí arriba, ¿verdad? Eso normalmente es lo que preguntan en el módulo 1. En el módulo 2 les pueden preguntar cómo se llama el módulo 2. Ahí está, reclutamiento y selección de personal. Aquí hay unas preguntas clave. La primera pregunta clave que le van a hacer es ¿dónde inicia y dónde termina el subproceso? Ya va que alguien en el chat está preguntando. Ok, ya le respondí. ¿Dónde inicia y dónde termina el subproceso de? Porque voy con reclutamiento y selección. Reclutamiento inicia con una necesidad de un cliente. Por ejemplo, el departamento de producción, se fue el gerente de producción y entonces el presidente llama a recursos humanos y le dice, necesito que me contrate a un gerente de producción. Inicia con una necesidad. ¿Y dónde termina? Termina con la recepción de los currículos. Así, esa es la respuesta. Inicia con una necesidad de un cliente interno y termina con la recepción de los currículos. Eso es reclutamiento. Selección. ¿Dónde inicia? Inicia con el tamizaje. El tamizaje es la revisión general de los currículums para ver cuáles guardan relación con el puesto solicitado y cuáles no. Es una revisión general. ¿Dónde termina el subproceso de selección? Con un informe que tiene la terna. ¿Qué es la terna? Los 3 candidatos más sobresalientes durante el proceso de selección, que se le entrega ¿a quién? Al cliente. Eso lo prepara Recursos Humanos y lo entrega al cliente. Entonces ya saben dónde inicia y dónde termina. Reclutamiento y selección. Le van a preguntar el literal B, pregunta 7. ¿Qué es y cómo funciona la técnica AIDA? La AIDA es un acrónimo que significa atención, interés, deseo de acción. Y es una técnica que se utiliza para comunicación. En este caso, para colocar un post o un aviso de prensa, un aviso sobre una solicitud de empleo en un medio de circulación. Puede ser escrito, como periódico, como revista, puede ser páginas de preempleo, páginas web, puede ser las redes sociales, ¿verdad? Entonces, atención significa que lo que ustedes escriban en el aviso le llame la atención a la persona.
empresa en pleno crecimiento, organización dedicada a la salud. Eso es atención. Interés, lo que ofrece. Está en la búsqueda de un profesional en el área tal, donde le ofrecemos planes de carrera, planes de capacitación, salario competitivo, prestaciones sociales adicionales a las tradicionales. Eso es interés. Deseo es que ese mensaje le imprima el deseo a la persona de querer enviar el currículum, de querer trabajar en esa organización. Y la acción es enviar el currículum. Normalmente se deja una dirección de correo electrónico para que lo envíe. Si le preguntan, ¿y usted qué le parece dar la dirección física o un teléfono? Le van a decir, eso lo pueden hacer, pero el problema va a ser que todo el tiempo van a estar llamando para ver si ya contrataron, cuándo lo van a llamar, que yo entregue el currículum, y si doy la dirección se van a presentar y me van a estar preguntando lo mismo. Entonces, lo más cómodo es una dirección de correo electrónico. Ahí ya les acabo de dar el ejemplo. Bien, le van a preguntar, mencione técnicas de reclutamiento interno. Entonces, el reclutamiento interno yo puedo utilizar, si es interno, porque es de la empresa, correos electrónicos o carteleras de pasillo. Si es reclutamiento externo, una técnica es, como ya lo vimos en AIDA, un aviso de prensa, una página preempleo, una revista especializada, la escuela de negocio, las universidades, los stands de ferias de empleo, todo eso ayuda para reclutar personas, ¿verdad? Ese es de reclutamiento. De selección, punto 14. Entonces, la técnica para seleccionar tenemos las entrevistas iniciales, entrevistas en profundidad o de competencias conductuales por competencia, pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, pruebas de actitud, pruebas psicométricas, polígrafo, las dinámicas que se llaman assessment centers, que son dramatizaciones para ver cómo se comporta un aspirante, ¿verdad? Todas esas son técnicas de selección. Bueno, aquí les dejo que en la página 156 del libro que yo les compartí hay más información si quieren consultar. Esto digamos que es lo más significativo del módulo 2. Ahora viene el módulo 3. ¿Cómo se llama? Desarrollo del talento con base a competencia. ¿Qué le van a preguntar? ¿Qué es una competencia? ¿Verdad? Una competencia es la suma de conocimientos, habilidades, destrezas que tiene una persona que le permiten desarrollar una actividad laboral, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo se estructura una competencia? La página 22, ahí lo tienen, en la 23. Una competencia debe llevar 5 componentes: conocimientos, habilidades, actitud, juicio y valores. Conocimientos son todos los saberes, se le llama saber, porque adquiero conocimiento yendo a una clase, leyendo un libro, revisando un video, revisando un manual, yendo a una clase maestra, yendo a un foro, yendo a un congreso. Esas son formas de adquirir conocimiento, ¿verdad? Habilidades se refiere al manejo de herramientas que yo pueda manipular. Por ejemplo, yo sé usar Excel, pero no sé usar el mouse. Entonces yo tengo que aprender una habilidad de usar el mouse. Una habilidad, yo soy odontólogo, pero tengo que aprender a utilizar todo el aparataje de los odontólogos para trabajar la higiene bucal. Yo soy cirujano y yo tengo que saber utilizar un bisturí, porque es una habilidad con una herramienta que es el bisturí. Entonces, conozco cómo se maneja el bisturí y tengo el conocimiento y la habilidad de dónde voy a perforar para hacer la incisión. Esas son habilidades. Actitud se refiere a la disposición, a la forma como ustedes desarrollan algo, o sea, con qué cariño, con qué actitud, con qué disposición, con qué emoción hacen el trabajo. El juicio es la capacidad de discernir. Discernir es comprobar. Comprobar es discutir con otra persona en buenos términos de un tema. ¿Para qué? Para aprender, para conocer, para poder identificar, para poder consultar, diagnosticar. Eso es juicio. Ustedes cuando toman una decisión deben tener juicio.
O sea, no hacerlo a la ligera. Y los valores se refiere a los valores de casa, no a los valores de la organización, que parten de la ética, la moral, el respeto, la cooperación, la empatía, por decir algo. ¿Okay? ¿Cómo adquiero conocimiento? Ya se los dije. ¿Cómo adquiero habilidades? Practicando. ¿Qué son actitudes? La actitud, ya lo dije, la disposición, el juicio, la capacidad de discernir. Y los valores son esas creencias o paradigmas que vienen de casa que marcan mi forma de actuar en la vida. ¿Qué le van a preguntar en el módulo 3? ¿Qué es liderazgo y qué es autoliderazgo? O al menos, ¿cuál es la diferencia? El liderazgo es la capacidad de una persona de guiar a otros al logro de objetivos. Eso puede ser un concepto. El autoliderazgo es mi propia capacidad de ser responsable conmigo mismo y de mejorar cada día a través de mis valores. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre liderazgo y autoliderazgo. ¿Qué es eso de medir brecha? Bueno, la medición de brecha se utiliza para conocer las competencias o los conocimientos y habilidades y destrezas de una persona. ¿Cuál es el objetivo de identificar las brechas? Conocer el nivel de capacidad productiva que tiene una persona cuando conozco las competencias. Y las brechas tienen como objetivo saber en dónde me voy a enfocar para capacitar. Ese es un objetivo de identificar las brechas. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de identificar competencias y brechas? ¿Verdad? Ahí tienen la respuesta. ¿Qué es una brecha? Lo pueden decir de dos maneras. Es la ausencia de conocimientos, de habilidades, es decir, de competencias que no me permiten ser, por ejemplo, productivo o no me permiten llevar a cabo una tarea laboral de manera exitosa. ¿Por qué? Porque tengo desconocimiento de algunos elementos. ¿Cómo se identifican las brechas? Lo que vieron en el módulo 4. Principalmente por la evaluación del desempeño. Esa es una. Si le preguntan, ¿y de qué otra forma yo puedo conocer las brechas de una persona? Te dice, bueno, además de la evaluación del desempeño, con la observación del comportamiento, yo lo puedo hacer revisando los resultados de los objetivos asignados, revisando el resultado de los indicadores, aplicando un instrumento como una encuesta, aplicando una entrevista, consultando a otros gerentes que trabajan con el colaborador sobre el comportamiento de este. Esos son formas de identificar las brechas. Otra cosa que le pueden preguntar aquí es, ¿qué es el DNC? El DNC es la detección de necesidades de capacitación. Es un proceso que se lleva a cabo para poder determinar la capacitación. Lo que les mencioné anteriormente, evaluación del desempeño, observación de comportamiento, objetivos, indicadores o KPI, encuestas, entrevistas y consultas gerente, son los métodos para aplicar el DNC, porque cuando yo aplico todo eso, descubro dónde hay conocimientos del trabajador y dónde no los hay. Por eso ahí dice, ¿verdad? Cumplimiento de metas, KPI, cumplimiento de objetivos, observación de comportamiento. La 5 dice, ¿qué acciones se recomienda para cerrar brecha? La principal es la capacitación, el coaching y el monitoreo de las personas. Porque usted está pendiente con el monitoreo, con la capacitación le da nuevos conocimientos y el coaching es una forma de crear nuevas competencias en las personas. Luego le van a preguntar las 7 que no fallen. Planes de capacitación. Mire, la pregunta 7 se las voy a responder hasta la pregunta 9 del literal B, porque ¿qué le van a preguntar? Le van a preguntar cuáles son las fases para llevar a cabo un plan de capacitación. Las fases para llevar un plan de capacitación son 4. La primera fase se llama DNC, que lo acabo de explicar, detección de necesidad de capacitación. La segunda fase se llama diseño. Y el diseño tiene varias fases, a su vez, o subfases. La primera es a quién capacitar, la segunda es en qué capacitar, la tercera es cómo capacitar, la 4 es dónde capacitar, la 5 es cuándo capacitar, la 6 es por qué capacitar, la 7 es para qué capacitar y la 8 es quién capacita. Eso es el diseño de la fase 2 del plan de capacitación.
La fase 3 se llama ejecución. ¿Y la fase 3 a qué se refiere? A tener toda la logística para que se lleve a cabo la capacitación. Ustedes van a responder. Si es presencial, entonces debemos validar que haya un aula que tenga las condiciones como aire acondicionado, videoproyector, sillas, mesas, manuales, blog de nota, bolígrafo, que haya un capacitador, que haya una logística asociada si van a dar refrigerios, almuerzo, merienda, servicio de internet, servicio de baño, servicio de estacionamiento. Y lo otro es validar que el capacitador o el docente o el facilitador lleve a cabo la capacitación de acuerdo al programa que se ha diseñado con antelación, ¿verdad? Si es virtual, entonces que haya un enlace de capacitación, un enlace de conexión, perdón, que haya un repositorio de datos, así como ustedes acceden a la U virtual y ahí está el repositorio de todo lo que yo les dejo ahí, o les dejaba. Ese es un repositorio de información, una plataforma de guardar la información o de diseñar el aula virtual, también se le denomina. Que haya dinámicas y que haya un método de enseñar. Esa es la ejecución. También van a indicar en esta fase se lleva a cabo encuestas o instrumentos para conocer la percepción que tuvo el colaborador o en este caso el participante sobre la capacitación. Y la fase 4 es la evaluación. Entonces la evaluación es determinar cuáles fueron los resultados de este plan de capacitación. Entonces hay dos tipos de evaluación. Aquella que llevamos a cabo como por ejemplo, cuántos estudiantes invitamos o cuántos trabajadores invitamos, cuántos asistieron, cuántos aprobaron, cuántos cumplieron el 100% de la asistencia, qué percepción tuvieron los participantes de la técnica del proceso. Y hay una segunda evaluación que es más la que le compete a la empresa y es cuáles son las nuevas capacidades que tienen los trabajadores, cuáles son las nuevas competencias, cuándo las puede poner en práctica, porque de qué me sirve capacitarlos y que yo siga haciendo lo mismo todos los días, ¿verdad? Entonces, esa pregunta de capacitación no les va a fallar, no les va a fallar. ¿Okay? Luego pasamos al módulo 4, sistemas de evaluación del desempeño. Ya se los había dicho, le van a preguntar, ¿qué es una evaluación del desempeño? ¿Para qué sirve la evaluación del desempeño? ¿Cómo se evalúa el desempeño? Importancia de evaluar el desempeño. Entonces, miren, esto se responde así. La evaluación del desempeño, ya lo dije, es un proceso que sirve para determinar el nivel de conocimientos, habilidades y destrezas que tiene una persona. Y para conocer si cumplió con todas las tareas. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se evalúa? Se evalúa para determinar el nivel de competencias y brechas. ¿Cómo se evalúa? A través de métodos tradicionales y modernos. Ustedes lo debieron estudiar. Y pueden nombrar 2 o 3. Bueno, mire, escalas gráficas como tradicional, incidentes críticos, frase descriptiva. Y de moderno, evaluación 360 grados, evaluación EPO, evaluación 90 grados, 180, 270, etc. ¿Cuál es la importancia de evaluar el desempeño? Reviste una gran importancia porque la organización puede determinar el nivel de competitividad que tiene a través de sus colaboradores. Porque esa pregunta se le interesa al dueño. A mí me interesa, para mí es importante valorar el desempeño porque yo sé cómo son las capacidades o cuáles son las capacidades que tiene la gente que trabaja en mi empresa. Y sé dónde debo invertir para capacitar y dónde. Esto de brechas de productividad lo escribí ahí arriba, se lo voy a volver a repetir. La medición de las brechas de productividad determina el nivel de competencias y brechas que tiene un trabajador. Las brechas de productividad sirven para determinar, repito, las capacidades que tiene un colaborador. Sirve para determinar las competencias y las brechas. Y es importante porque además de eso, le da a la organización una idea de cuán competitivo puede ser en el mercado. Okay. Otra pregunta que le van a hacer, cambiando de tema en el mismo módulo 4, que es un indicador de desempeño. Ahí se lo coloqué cortito para que se lo aprendan.
un indicador de gestión o un KPI es una expresión cuantitativa o cualitativa de cómo se comporta y cuál es el desempeño de un proceso, cuya magnitud puede ser comparada con algún nivel de referencia. Si le damos un ejemplo, bueno, cumplimiento de ventas en un mes, cumplimiento de ventas en un año, tiempo promedio de contratación de un colaborador, número de trabajadores que fueron capacitados exitosamente. Esos son indicadores. ¿Okay? Le van a preguntar, dígame las características de los indicadores y aquí se las coloqué las siglas. SMART, que en inglés significa, traduce inteligente, pero esto SMART es un acrónimo. La S significa que el indicador debe ser específico, o sea, medir una sola cosa. Medible, o sea, que lo que yo vaya a medir sea alcanzable. Es como que yo diga, voy a medir los granos de arena de todas las playas del mundo. Suena como complejo, ¿verdad? Alcanzable, que yo tenga información que me permita medir eso, aunque el resultado no sea favorable, pero tengo información suficiente. Relevante o realista, que lo que vamos a medir tenga validez, valga la pena, sirva para algo. Y a tiempo, porque los indicadores tienen un tiempo finito. Por ejemplo, ventas en el mes, total ventas en el mes de mayo, entonces del 1 de mayo al 30 de mayo o al 31, pero es solamente mayo, es finito, ¿ok? Ahí hay una pregunta que nunca hacen, pero se la dejé por si acaso. Criterios para evaluar un puesto está en la página 288 del libro. Y en la 286 también hay respuesta de eso bien específica. Bueno, diseño de instrumentos para evaluar el desempeño, ya los dijimos, tradicionales y modernos, mencionamos algunos. Le pueden preguntar alguna característica. Digamos una característica de la escala gráfica. Bueno, se caracteriza porque tiene una línea horizontal donde va la escala y una línea vertical donde van las variables y los criterios con las preguntas a evaluar. Dígame unas características de incidentes críticos. Bueno, que se evalúa al colaborador con base a unos incidentes críticos de alta performance que ya previamente se han definido. Hábleme de el método no sé, a ver, incidentes críticos, escala gráfica, por puntos. Bueno, porque los criterios a evaluar se ponderan. De los más complejos llevan más puntos, los menos complejos llevan menos puntos. Ahí tienen unos ejemplos. Pregunta 17. ¿Cómo se monitorea la productividad? A través de los resultados y el comportamiento del trabajador. Esta pregunta tiene que ver con los indicadores, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque se supone que mi productividad se puede medir. Eso es un indicador. Entonces, ¿cómo la monitoreo? Con el resultado del indicador y con la observación que hace el supervisor sobre el comportamiento del trabajador. Pregunta que no va a faltar. ¿Qué es coaching? ¿Qué es mentoring? ¿Cómo funciona? La 18, 19, 20 se la resumo. ¿Qué es el coaching? Es una técnica que permite, con base a preguntas abiertas y cerradas, acompañar a una persona a que descubra sus potencialidades, las causas de la situación que está viviendo y tome la decisión de actuar. Ese es el coaching. ¿Qué es el mentoring? El mentoring es una técnica que se caracteriza porque el mentor le enseña paso a paso al cliente o coachee, perdón, o mentee, yo creo que se lo voy a escribir acá, déjenme escribírselo aquí en el chat para que no se les olvide. Mire, el coach, lo voy a escribir en mayúsculas, el coach es el que da el servicio. El coachee es el que lo recibe. Ahí lo tiene. Coach es el especialista. Coachee es el que lo recibe. Mentor es el especialista. Mentee es el que recibe la mentoría. Pero también le pueden llamar cliente si así se les hace más fácil, ¿verdad? Pero no va a decir que les pregunten, pero ¿cómo? ¿Y no hay otro nombre? Sí, el coach y el coachee. Mentor y el mentee. Entonces,
El mentor es un especialista, una persona con mucho conocimiento que enseña al mentee o al cliente paso a paso sobre un proceso. Está involucrado en un proceso de capacitación. Una cosa es enseñanza y otra cosa es capacitación. Enseñanza normalmente tiene que ver con procesos, técnicas y eso es enseñanza. Y capacitación tiene que ver con habilidades, ¿verdad? Cómo se opera esta máquina, te voy a enseñar a usar Excel, te voy a enseñar a crear macros en Excel. Eso es un mentor, se encarga. Porque te dice, paso número 1, haz esto. Paso número 2, haz esto. Paso número 3, haz esto. El coach no, el coach te hace preguntas abiertas y cerradas. Una pregunta abierta puede ser, ¿qué opinas tú de tal cosa? Una pregunta cerrada es, ¿lo hacemos hoy o mañana? Una o dos, ¿verdad? Pero eso de mentoring y coaching lo van a preguntar. Entonces, ya tienen más claro ahora qué es el mentor, qué es el mentoring, qué es el mentor, qué es el coach, qué es el coaching, ¿ok? En el módulo 5, bueno, que fue el que vimos, lo deberían tener bien fresquecito, ¿verdad? Le van a preguntar sobre calidad de vida en el trabajo, le van a preguntar sobre la equidad interna y externa, sobre la evaluación de puestos. Acuérdense, miren, hay un jurado por ahí que siempre pregunta, ¿cómo es eso de que, o sea, qué significa equidad es igual o es lo mismo que igualdad? Él hace esa pregunta. Te va a decir, no. Igualdad es tratar algo por igual a una persona, a un animal, un proceso, un objeto. Pero equidad tiene que ver con la justicia. Entonces, cuando le pregunte, háblame de la equidad interna y externa, y ustedes saben que la equidad interna se refiere a una valoración de las remuneraciones o salarios de los trabajadores de la organización, por eso es interna. Y cuando hablan de equidad externa se refiere a una comparación de puestos, de salarios o de alguna variable de mi empresa con otras empresas. Entonces ahí le van a preguntar, ¿y cómo es eso de benchmarking? Porque realmente la palabra es benchmark, no benchmarking. Benchmark. Le va a decir, es un proceso que permite comparar algunas variables de mi empresa, ya lo repito, como salarios, cargos, específicamente salarios, con otras empresas, pero hay características, que sean de tamaños muy parecidos, que estén en localidades muy parecidas, que pertenezcan al mismo giro comercial o que comercialicen lo mismo, ¿verdad? Por eso ahí tiene la pregunta 23A y B, que es el benchmarking, es un proceso que permite comparar una organización con otra en cuanto a variables. ¿Cómo se lleva a cabo? Esto sí lo tienen que responder así. Normalmente hay empresas, estoy en la pregunta 23 literal B, hay empresas que se dedican a estudios de mercado, así se llama, estudios de mercado. Y entonces tienen toda la información, el personal, la experticia para ir al mercado y diagnosticar, investigar. Por ejemplo, que yo les diga, yo quiero que usted me diga cuánto se está pagando en el mercado a un contador público o a un gerente de servicio o a un programador de sistema a nivel senior. Entonces ellos hacen el estudio con sus bases de datos, con su equipo en la calle, con conocidos, con redes sociales, con redes de contactos, perdón, y me entregan un informe y yo decido si yo veo si estoy por debajo del mercado, igual al mercado, por encima del mercado, y yo decido si estoy por debajo del mercado, si le ajusto el salario a los trabajadores, si estoy igual, si lo mantengo así, y si estoy por encima, si les explico que en esta empresa pagamos más que las otras, ¿verdad? Le van a preguntar sobre la calidad de vida. Ustedes saben que la calidad de vida se enfoca en dos elementos, en el trabajador y en la infraestructura. Cuando hablamos de la infraestructura, no podemos separar al trabajador porque habla, por ejemplo, normas que deben existir para mantener actualizados los mantenimientos de aire acondicionado para evitar accidentes laborales como problemas de virus, problemas pulmonares, etc.
que, por ejemplo, los baños tengan capacidad para atender personas con cierta discapacidad como silla de ruedas, muletas, bastón. Que hayan rampas para que las personas con silla de ruedas puedan trasladar. Que haya señalización para zonas de evacuar, lámparas de emergencia, que haya un protocolo de desalojo, y eso se trata del tema de la seguridad interna, ¿verdad? Que haya para el trabajador iluminación adecuada, silla y mesa ergonómica, equipos con, digamos, minimicen los problemas visuales, que haya un ambiente de, digamos, de temperatura adecuado, que haya, por ejemplo, por niveles de seguridad, un puesto de estacionamiento o un estacionamiento con vigilancia. O sea, eso se llama calidad de vida porque el trabajador se siente tranquilo y seguro y se dedica a trabajar. Ahí hay otras cosas que se pueden estudiar más a profundidad, como la discriminación, el abuso, pero eso lo van a ver ahorita en los temas de la psicopatología. ¿Okay? Lo otro que le van a preguntar acá en el módulo 5 es, bueno, aquí lo tienen, la pregunta 24, ¿por qué es importante implementar la higiene y la seguridad ocupacional? Por lo que le decía, hay una parte enfocada al trabajador y hay una parte enfocada a la infraestructura. Cuando todo eso está en armonía, entonces el trabajador se dedica a realizar sus funciones, porque siente que no pasa trabajo con la silla, con la mesa, con el escritorio, con la computadora, con la iluminación, no hay aire acondicionado, no hay señales. Ustedes se acuerdan que aquí en El Salvador, creo que en el 2019, hubo un incendio en un edificio gubernamental. No me acuerdo la calle, la avenida, porque no me acuerdo, pero no había escaleras de emergencia o escaleras contra incendio, no había escaleras externas. Todas eran internas y ascensores. Y creo, si no me equivoco, que hubo un fallecido y algunos, sobre todo, asfixiados. Eso es calidad, higiene y calidad de higiene, seguridad ocupacional y calidad de vida en el trabajo. Que hayan salidas de emergencia, por ejemplo. ¿Qué son prestaciones? ¿Qué son beneficios? Estúdienselo porque eso va. Mire, le van a preguntar, ¿cuáles son las prestaciones en El Salvador? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los incentivos? Y demos un ejemplo. Las prestaciones son retribuciones que el patrono le debe dar obligatoriamente al trabajador y que están amparadas por la ley del trabajo. ¿Cuáles son? Cotización del Seguro Social para yo poderlo disfrutar. Cotización de la AFP para tener una jubilación con el tiempo. Disfrute, pago y disfrute de vacaciones. Pago de aguinaldo. Y para las mujeres, el servicio de pre y postnatal. Eso es lo que es obligatorio. Lo demás son retribuciones propias, como por ejemplo, hay retribuciones económicas y no económicas. Entonces, en esas retribuciones económicas o no económicas entran los beneficios. Entonces, yo le puedo dar a usted un beneficio de un bono de alimentos, le puedo dar una comisión por ventas, yo les puedo dar, no económico, les puedo crear un gimnasio en la empresa para que vayan al gimnasio en la empresa, yo les puedo dar un transporte de un punto de encuentro en la empresa y en la tarde lo llevamos de la empresa al punto de encuentro. Yo le puedo dar un beneficio, una beca, yo le puedo dar un beneficio, beca para los hijos o ayuda económica para los útiles de los hijos. Yo le puedo dar de beneficio un comedor donde paga un monto mínimo y no tiene que ir a la calle a pagar más o incluso los riesgos de si hubiese inseguridad, ¿verdad? Eso es un beneficio. Ahora, un incentivo está más asociado, por ejemplo, a proyectos. Que ustedes digan, un incentivo puede ser que terminamos el proyecto
2 semanas antes y el presupuesto de esas 2 semanas se va a distribuir en todos los trabajadores de ese proyecto por igual. Eso es un incentivo. Un incentivo es que yo les diga, el que supere las ventas, le vamos a dar adicional una comisión aparte. Eso es un incentivo, ¿verdad? Pero son muy parecidos. Ahora, le van a preguntar por la psicopatología. Y las psicopatologías, yo se las coloqué aquí abajo, voy a bajar un poquito. Ustedes se acuerdan que yo les di una presentación exclusivamente de eso. Ya se las voy a, para que la tengan acá. Mira, aquí está. Bueno, el estrés como tal es la principal, ¿verdad? Es una reacción fisiológica del organismo donde el cuerpo saca a relucir sus mecanismos de defensa ante tanta presión. El karoshi es la muerte súbita. Es una muerte por exceso de trabajo. Normalmente se da en Japón. El burnout es el síndrome de estar quemado o estar fundido. Es un estrés laboral de agotamiento. Ahí lo tienen, físico, mental y emocional. El moving es una forma de estrés porque no es más que un acoso, es una burla, es una falta de respeto al trabajador. Y se caracteriza, ¿verdad? Porque la persona tiene, digamos, una afectación emocional por las trabas, vamos a decirlo así, o los obstáculos que le colocan los trabajadores o el mismo jefe, como por ejemplo, ocultar la información, no involucrarlo en actividades sociales, no involucrarlo en procesos, no ocultar la información valiosa de su trabajo, no invitarlo a reuniones. Esa es una forma de hacer acoso. ¿Ok? Y el sommerness, que es la fatiga crónica, que ya está por encima del burnout, o sea, ya la persona pierde la concentración, pierde la productividad, no pierde el sueño. Entonces, eso no ayuda. Eso se lo van a preguntar. El orden no importa, pero eso se lo van a preguntar. Y lo otro que le van a preguntar es sobre los conflictos. Entonces, yo les enseñé que hay tres, bueno, que es un conflicto, es un antagonismo, es una divergencia entre dos o más personas que puede traer problemas en la productividad o en lo personal. ¿Cómo se manejan los conflictos? Se manejan con 3 métodos. El primero se llama negociación, el segundo se llama mediación y el tercero se llama arbitraje. La negociación es el más importante porque es espontáneo, donde dos o más personas voluntariamente se ponen de acuerdo para hablar, escucharse, argumentar y buscar una solución. Ese es negociar. El segundo, mediar, es porque hay una tercera persona que se encarga de equilibrar a las dos personas para que se comuniquen, para que planteen su caso, para que argumenten, para que uno escuche al otro, para que busquen solución. Pero este mediador no toma decisión. Si no funciona, van a la fase 3, que es el tercer método que se llama arbitraje. Entonces allí el árbitro sí decide. Entonces, pero primero le da la oportunidad a que ambas partes presenten sus puntos de vista, argumenten, se escuchen y le da la oportunidad de que lleguen a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, él como mediador decide. Él dice, la razón se la doy a tal persona. Y eso no es bueno porque va a haber un ganador y un perdedor y nadie quiere ser perdedor, ¿verdad? Eso se lo van a preguntar, ¿qué es un conflicto? Y mencióneme los métodos, porque ya en este nivel ya quedan pocos minutos, estando en la evaluación, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo no les he dado nada que ustedes no conozcan, que ustedes no hayan estudiado, que ustedes no tengan en los libros, que ustedes no tengan en sus módulos anteriores. Lo que yo les he hablado, de una u otra manera, sus docentes anteriores lo han manejado. ¿Qué me queda? Además de desearle éxito, porque la suerte no existe. Les deseo éxito en la medida que ustedes se preparen. Si se han venido preparando y todavía para el 20, todavía quedan, póngase que a alguno le toque el 20, todavía le quedan 15 días, bueno, 14, 15 días. Es mucho lo que pueden ustedes mejorar, sobre todo
prepararse para responder. Tomen estos 15 días para prepararse para responder. No estén el último día estudiando. El último día dedíquenselo a ustedes, estén tranquilos, felices, bajen la ansiedad, estén tranquilos y felices porque ya dentro de poco le van a decir aprobado. Así es que tienen que estar. Si están ansiosos, si están... Mire, yo repito, no es por asustarlos porque no es mi intención, pero he visto casos de casos. He tenido alumnos excelentísimos que ya 10 le queda pequeño y en la evaluación se desmoronan. Lo que ustedes llaman nervios, que es la ansiedad. Son unos cerebritos, así lo llaman en mi país, son unos cerebritos, pero a la hora de socializar, ¿por qué yo uso la palabra socializar? Porque vamos a conversar, ahí no, ustedes no van a defender una tesis, una monografía, un proyecto de investigación, ustedes van a hablar con nosotros cuando yo le diga Jennifer, Douglas, Catherine, María Eugenia, Andrea, Carla y a los demás, Melissa, ¿qué es reclutamiento? ¿Qué es prestaciones sociales? ¿Cuáles son las fases de la capacitación? Ustedes van a recordar y van a decir son tales, tales y cuales. Deme un ejemplo, tal cosa y tal cosa. Si no le dan el ejemplo, si no se lo piden, no lo den. Si se lo piden, lo tienen preparado. Y se van a dar cuenta que es un proceso, además de que es muy bonito, ustedes son los protagonistas. Los aplausos son para ustedes, no para el jurado, son para ustedes. Entonces, ya cerraron una etapa crucial, la carrera. Ya cerraron una etapa determinante, la especialización. ¿Qué les queda? 45 minutos de conversar y luego, si quieren llorar, lloren de la alegría, si quieren reírse. Una penúltima, porque no voy a decir una última, porque alguna consulta va a surgir en los días que faltan y con todo gusto, si se las puedo dar, se las doy. Traten de ubicar desde ya ese lugar en su casa, si lo van a hacer en su casa. Si lo van a hacer en una oficina, bueno, hay privacidad. Pero si lo van a hacer en su casa, ubiquen ese lugar, pero es para ustedes. No que no haya personas. No porque estemos dudando que alguien le va a abrir el libro, porque eso sí sería, ¿verdad? Una derrota para ustedes, que tengan que recurrir a eso para poder. Y yo sé que ninguno lo va a hacer. Pero hay mamá y hay papá, y las que son casadas y los que son casados, hay esposa y esposo, que quieren darle apoyo moral y lo que le van a dar es ansiedad. Encerraditos ahí, tranquilos, ustedes responden. Cuando salgan, van a salir con una sonrisa así de esquina a esquina y ya van a saber que aprobar. Se los digo porque me ha tocado tener a mamás ahí que yo no las veo, pero yo sé que están. Porque la persona se pone incómoda y no es capaz de decir, mire, permítame un segundo. Mi mamá, por querer acompañarme, darme ánimo como toda madre amorosa, ella está aquí, pero ya le he dicho que se salga y no quiere. Mamá, por favor, salte. Mire, es mejor que hagan eso. Porque la evaluación es individual y puede ser, hay protocolos para anular la prueba o anular la socialización. Entonces no nos vamos a arriesgar a esto después de tantos años, ¿verdad? Dígale mamá, papá, hermana, hermano, novio, novia, esposo, esposa, quédate allá afuera, que yo sé y esta es mi evaluación. Esto, el único o la única que lo va a resolver soy yo. Así que tranquilo, confía en mí. Y lo otro que les quiero decir, no está permitido, al menos hasta la evaluación pasada, que ningún jurado les diga con su cámara, yo quiero que usted haga un paneo así 360 grados para ver que no tenga nadie. Porque para mi juicio, y lo he discutido varias veces con el director, discutido en el buen sentido, lo hemos conversado, y él me ha dicho que no está permitido, porque eso suena a invadir la privacidad. Nosotros no tenemos por qué ver el cuarto de ustedes, si es el cuarto, cómo está la sala, cómo están las lámparas, no. Queremos verle eso, del cuello para arriba, pues lo que se llama, así como las fotos de medio cuerpo, así. Así como está la foto de, tal vez de Jennifer, de Catherine, sí, que se ve del busto para arriba. Eso es lo que necesitamos verle la cara y que verle la cara, los ojos, que hable, que escuchemos y que esté la cámara. Si eso pasa, y como ustedes no están ocultando nada,
ustedes antes de hacer el paneo, decir, bueno, yo tengo entendido que hacer eso es invadir la privacidad, porque yo estoy solo o estoy sola. Sin embargo, si usted quiere ver, mira, aquí está. Pero que les quede claro al jurado. Y yo siempre se lo recuerdo al director, que es un gran amigo mío, y él siempre lo recuerda a los demás. Pero siempre hay alguien que se le olvida, no sé por qué se olvida. Y como yo no estoy en todas las evaluaciones, ¿verdad? Hablo de las mías. Entonces, pero para que eso no los agarre de sorpresa, pero no deberíamos pedirle que haga un paneo, dé la vuelta, muéstrame la cama, abra el closet, no, nada de eso, porque sería invadir su privacidad, ¿verdad? Y ni queremos hacerlo, ni se debe hacer, ni ustedes lo van a permitir. Bueno, colegas, no me queda más que desearle éxitos. Estoy a la orden de aquí al 20. Cualquier pregunta que tengan técnica, mire, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Tengo este ejemplo, ¿será que está bien para responder así? No hay ningún problema. Con todo gusto, yo les respondo. Déjenme ver que aquí tengo dos manitos levantadas. Jimena y Melissa. En el mismo orden, Jimena y Melissa. Adelante. Ok. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas Fíjese que noches. yo tenía una pregunta. Bueno, dos, la verdad. La primera es que si la respuesta como del cuestionario, pues obviamente pues es todo lo que hemos visto durante todos estos módulos, pero las podemos, o sea, es necesario que las saquemos necesariamente del libro o nos podemos apoyar como en las presentaciones. Sí, Y, es que y la perdón, solo voy con la primera. El punto es que el libro es como muy extenso y no les va a dar Ajá. chance ni el jurado le va a decir, no, ya está bien. Entonces, las presentaciones y el cuestionario son respuestas más precisas, ¿verdad? Sin embargo, si les aclaro, en el módulo 1, específicamente los objetivos de la Administración de Recursos Humanos, a la mayoría del jurado le gusta que se lo den al pie de la letra los objetivos. Entonces, eso sería lo único que habría que aprenderse tal vez de memoria, pues, pero siempre con sus propias palabras. Pero de resto, primero con sus propias palabras, en el lenguaje adecuado y que tenga relación con lo preguntado, ¿verdad? Entonces ahí se pueden apoyar en las presentaciones o en el cuestionario o en ambos, evidentemente. Ok. La segunda. Vaya, la segunda es, no sé si ya lo dijo, yo me conecté 15 minutos tarde. Sí, hay alguna, ¿cómo sabemos quiénes van a ser los jurados? No, eso ¿O lo es van a saber. menos? No, es ese día, cuando se conecten en la presentación. No, normalmente, igual, a mí me envían, es el jurado, no me envían los egresados. Entonces, yo veo a los egresados, es el día de la socialización. Normalmente los docentes que dan clases son jurados, eso sí. Y Ok. también hay jurados que no dan clase, que solo son jurados, ¿verdad? Entonces, Ok. como les decía al principio, eso sí lo dije al principio, es probable que algunos de ustedes me coincidan, pero no todos. O sea, estoy seguro que no todos van a estar conmigo Ok. como jurado. La ventaja que tienen cuando los que tocan conmigo es que las preguntas que yo formulo son las preguntas del cuestionario. O sea, no voy a inventar preguntas raras. Ahí están las preguntas. Y esas preguntas que yo coloqué, como les decía también al principio, es la recopilación de las preguntas que han venido haciendo los últimos 4 años todos los jurados. O sea, cada vez que yo tengo una socialización, yo tengo abierto ese archivo. Y si hay una pregunta que nunca la han formulado, yo la incorporo, porque eso lo he hecho crecer. Al principio no eran más de 100 preguntas, hoy en día hay más de 100. Pero a tu pregunta 2, sí, con las presentaciones y con el cuestionario se pueden apoyar. Ok. Ok. Vaya, entonces los jurados igual, ¿verdad? Generalmente dice que son los catedráticos, los que no tienen los módulos, ¿verdad? No necesariamente, puede ser que coincidan con alguno, porque en Ok. teoría, normalmente yo trabajo los módulos 3, 4 y 5. En esta oportunidad solo trabajé el 5. Pero es posible que alguno le toque conmigo o con alguien que le dio el módulo 1 o el que le dio el módulo Ok. 4, no sé. Como es posible
que les toque 2 que no conocen y 1 solo que le haya dado clase. Pero todos, digamos, van bajo la misma línea de ser éticos, responsables. Claro. Pues la idea es que para nosotros es una satisfacción que ustedes aprueben. Y la mayoría aprueba. Déjeme decirle que normalmente de 150, 180 personas que pasan entre junio y octubre, más o menos son 400 estudiantes entre junio y noviembre. Hay un promedio de 7, 8 que no aprueban en ese momento, pero en la segunda, que es 15 días después, 15, 3 semanas, sí aprueban porque ya conocen el proceso. Pero nosotros vamos a pensar que vamos a aprobar en la primera, ¿no? Claro, y la nota mínima siempre es 7, ¿verdad? De 7 a 10, sí, de 7 a 10. Y es una nota consensuada entre los 3 jurados. Ok, ok. Bueno, me queda claro entonces. Muchas gracias. A la orden, a la orden, a la orden. ¿Quién era la otra persona que me había levantado la mano? Era Jimena y Melissa, ¿no era? Sí, Melissa. Hola, buenas noches, Liz. Gusto Buenas noches. saludarlo. Igualmente. Sí, solo para saber si esto quedó grabado. Es que Sí, venía lo estoy manejando. grabando. Todavía lo estoy grabando, sí. Ok. Gracias, Liz. Pase buenas noches. Mañana se los comparto a primera hora. Ok, gracias, Liz. A la orden. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, de todas maneras, quedamos a la orden a través del chat. Bueno, creo que les había preguntado, me respondieron la mayoría, sus notas ya están alojadas, al menos del módulo 5. Eso significa que ya aprobaron la especialización, porque si estás en el 5, porque aprobaron del 1 al 4. Los laboratorios y el examen del módulo 5, ahí tienen las preguntas, que es un complemento de este cuestionario, las pueden tomar porque todavía tienen acceso a la plataforma y las pueden responder y las pueden estudiar, pues, de acuerdo a las informaciones que le di del cuestionario. Así que por lo demás les agradezco, les doy las gracias. Sé que muchos estarán llegando, algunos me escribió por aquí, iba rodando, no han cenado algunos, yo no he cenado tampoco, pero eso no importa. Creo que vale la pena estos esfuerzos así adicionales. Mantengamos el chat abierto porque hasta que no cerremos todo el proceso, les recomiendo no cerrar el chat. Así aprueben, por cuestiones que si algún dato, entonces ahí los tengo. Pero todavía nos queda la parte final. Así que mire, les doy las gracias nuevamente. Como siempre, cuídense mucho, vayan con Dios y estoy a la orden por el chat, cualquier consulta, ¿ok? Seguimos hablando. Cuídense. Gracias, Liz. A la orden. Gracias, Liz. Buenas noches. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias. Cuídense, Lick. nos vemos. Muchas A gracias, la Liz. orden. Gracias, Siempre a Liz, la por el orden. apoyo. Siempre a la orden, cuídense.